Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca análisis, debate, profundidad de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. El pasado 1 de mayo, el Partido de Unidad Social Cristiana regresa después de 10 años, a presidir el Congreso del Directorio Legislativo. El lunes pasado tuvimos un análisis muy rico aquí con todo el grupo de nuestros analistas, donde señalaban que el gran ganador en este proceso legislativo había sido el Partido de Unidad Social Cristiana de cara a varios frentes. Uno, en administración del debate en la Asamblea Legislativa. Otra de cara a las elecciones municipales, que es una particularidad del próximo año, y otra de cara a las elecciones nacionales de 2018. Es por eso que hoy quisimos conversar con el presidente del Partido de Unidad Social Cristiana, don Pedro Muñoz, que está aquí con nosotros, y con don Rodolfo Pisa, que es el secretario general. Don Rodolfo ya casi se suma a esta mesa de discusión de Matices, pero quiero darle el agradecimiento a don Pedro, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Yo en realidad creo que más que el gran ganador sea el Partido de Unidad Social Cristiana, creo que el gran ganador es Costa Rica. Sí. Creo que se da una gran oportunidad para tomar las decisiones que se han venido postergando. Creo que hay un interés de la alianza multipartidaria dentro de la Asamblea Legislativa por hacer cosas, por hacer cambios, y eso es coincidente con el interés que existe en el Poder Ejecutivo por hacer cosas, por hacer cambio. Entonces, cuando están alineados los intereses, tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, de hacer cosas, de hacer cambio, es más factible que lo haya. De otra manera, existiría un incentivo perverso para que en lugar de colaborar los dos poderes de la República, más bien se controlen. Así que en ese sentido yo soy muy optimista de que los costarricenses tenemos una gran oportunidad de que haya cambio, que es lo que queremos. Don Pedro, ¿qué tiene el PUSC que no tiene el PAC, que no pudo hacer eso en el primer año legislativo? Vocación de poder. Sí. Claro. Tradúzcame vocación de poder. Vocación de poder. ¿Usted es casado? Sí, señor. Su esposa tiene vocación de poder. quería una explicación sencilla, ahí la tiene, ¿verdad? Su esposa, no tengo el placer de conocerla, pero me atrevo a especular, ¿verdad? Sí, usted es un hombre inteligente y se casó con una mujer inteligente, ¿verdad? Entonces, cuando uno se casa con una mujer inteligente, que es mi caso también, quiero decirle, mi esposa tiene vocación de poder, mi esposa sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que quiere, para dónde, en qué escuela van a poner a los chiquitos, para cuánto alcanza el presupuesto, para qué cosas alcanza el presupuesto familiar, para qué cosas no alcanza el presupuesto familiar, y ella toma decisiones. Eso es vocación de poder. El Partido de Unidad Social Cristiana es un partido que, a pesar de los golpes, es un partido que sabe del poder, es un partido que sabe de presupuesto, es un partido que sabe cuáles son las cosas que se requieren en este país, cuáles son los proyectos de ley. Los mismos diputados, usted los ve jóvenes, noveles en política, pero noveles en la política, pero son gente que entiende. Y no lo digo yo, porque es muy feo que lo diga yo. Lo dijeron los otros partidos políticos que nos pidieron que asumiéramos la presidencia de la Asamblea Legislativa. 5 otras fracciones nos vinieron a pedir que asumiéramos la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eso es porque los otros partidos políticos saben que nosotros nos gusta la política, nos gusta la buena política, nos gusta hacer las cosas bien desde el punto de vista político. Y no es coincidencia que hayamos tenido buenos gobiernos. El gobierno del licenciado Rafael Calderón Fournier fue el último gobierno
en la historia de este país que redujo la pobreza. Bueno, eso es vocación de poder. Don Pedro, usted es un hombre muy joven. ¿Cuántos años tenía usted en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier? Yo en el 90 tenía 22 años. Sí. O sea, no soy tan joven. Lo que pasa es que me veo, estoy bien conservado. Tengo 47 años prácticamente. ¿Y ya estaba en el partido a los 22 años? Ya estaba en el partido. Lo que pasa es que a los 22 años yo tenía otros intereses no políticos. En realidad yo me dediqué, en ese tiempo estaba en la universidad, saliendo de la universidad como abogado, y luego me dediqué mucho tiempo al ejercicio profesional como abogado. Y eso consumió mis energías. Creo que mi generación en general se ha dedicado a su desarrollo individual, a su desarrollo profesional, a su desarrollo en el ámbito de los negocios, más que en el tema político. El tema de la política es un tema nuevo. Es que le pregunto porque los diputados y los dirigentes del Partido Unidad Social Cristiana no son tan viejos como su partido. Es decir, en el último gobierno del PUSC fue el de don Abel Pacheco, y no estoy claro si alguno de los diputados que hoy ostentan la legislatura tenían puestos públicos, don Pedro. No lo creo, no lo creo. Por ejemplo, yo le voy a decir, el jefe de fracción tiene 35 años. En el 90... No, en el de Calderón no, pero en el de Pacheco. En el de Pacheco no, tampoco. No. Bueno, le voy a decir quién es el único. Gerardo Vargas era a los 25 años, tenía 25 años, llegó a ser al final del gobierno presidente ejecutivo del IDA, con 25 años, apenas cumplía con la ley. Entonces, somos unos chiquillos. ¿Y a usted sí le parece que exista vocación de poder no en el partido, sino en los funcionarios del partido que no han tenido una experiencia política? Sí, digamos, claro, porque es un tema, es una suerte de ADN. Usted mismo ve, le doy otro ejemplo. La fracción del PAC se había acostumbrado a hacer oposición de tal manera que ahora, estando en el poder, se ha venido comportando como una fracción de oposición. Entonces es un tema de ADN, ¿verdad? Es un tema de las cosas que uno sabe hacer, ¿verdad? A veces en el ajedrez no es lo mismo jugar con blancas que con negras, ¿verdad? Son cosas distintas. En el fútbol no es lo mismo jugar de casa que afuera, ¿verdad? La selección nacional estableció una estrategia para mí fenomenal. La selección nacional dijo: no voy a perder ningún partido en casa durante las eliminatorias, ¿verdad? Bueno, no solamente no perdimos, sino que ni siquiera empatamos, no perdimos un solo punto. No es lo mismo jugar en el Estadio Nacional que jugar afuera. No es lo mismo jugar en el Estadio Nacional que jugar en Denver bajo una nevada. Son cosas distintas y hay que saber, no es lo mismo ser diputado de oposición que ser un diputado de gobierno. Ustedes saben cómo gobernar, es lo que me está queriendo decir. Nosotros sabemos cómo gobernar, lo vemos en las municipalidades. Le pongo otro ejemplo. El alcalde de Belén es el mejor alcalde de Costa Rica, Horacio Alvarado. Pero usted me dirá, bueno, pero es que Belén tiene unas circunstancias especiales. No. También el alcalde de Cotobruz es un excelente alcalde en situación rural. El alcalde de Tilarán es un excelente alcalde en situaciones rurales. El alcalde de Alajuelita, que es un cantón urbano con condiciones distintas al de Belén, es un excelente alcalde. Y rajamos, la alcaldesa de San Pablo de Heredia es una excelente alcaldesa. Entonces, esos son situaciones, hechos concretos de que el Partido Unidad Social Cristiana tiene vocación de poder, que sabemos gobernar y que lo hacemos bien. Don Rodolfo Pisa. Muy buenas tardes, don Rodolfo, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas un saludo caluroso. Hablaba con don Pedro al puro inicio de esta entrevista que el lunes hicimos un análisis con todo nuestro grupo de analistas sobre lo que pasó en la Asamblea Legislativa, y ellos coincidieron en que el PUSC era el gran ganador de la jornada del 1 de mayo, en tres frentes: en la administración del debate legislativo, en las elecciones municipales y de cara a las elecciones nacionales 2018. Entonces don Pedro me dice, bueno, no, el PUSC no es el gran ganador, es Costa Rica, porque nosotros tenemos vocación de poder. Mi pregunta a él, y ahora a usted, es ¿qué tiene el PUSC que no tenía el PAC el año pasado y que le permitirá hacer un mejor gobierno legislativo? Responsabilidad. Sí. La política es asumir responsabilidades, es asumir retos, y eso incluye riesgos.
No hay ninguna decisión política que no suponga la decisión de asumir algún riesgo. Uno trata técnicamente de minimizar, de evitar cualquier cosa. Igual que en el símil que, en los ejemplos que ponía don Pedro, a propósito del fútbol, es exactamente lo mismo. Usted no puede ir a ganar un partido de fútbol si usted no asume riesgos y responsabilidades. Porque a propósito de la coyuntura del 1 de mayo, hubo muchas voces que pedían evadir esa responsabilidad. No, la responsabilidad es del PAC, que ellos se compren la bronca. ¿Por qué ustedes van a asumir una presidencia y después les pasen la factura? Porque nosotros entendemos la política también, no únicamente, pero también como un ejercicio de responsabilidad. Y la responsabilidad de asumir la presidencia, por supuesto que es muy grande, pero tenemos las condiciones, la personalidad del presidente, de la fracción, nos permite ser optimistas, no ser ingenuos. Este año va a ser muy difícil. En nuestro sistema político, el Parlamento no cogobierna. El Parlamento cumple una función fundamental de control del poder y también de legislador. Está claro que, digamos, un poco siguiendo la tradición más del presidencialismo norteamericano o latinoamericano, el Parlamento puede tener una mayoría distinta, y la tiene normalmente, en los Estados Unidos generalmente la ha tenido, distinta a la que tiene el Poder Ejecutivo. Eso no quiere decir que ninguno sustituya las responsabilidades. Lo fundamental a la hora de diseñarse el sistema democrático de gobierno es no solo el control de pesos, los frenos y contrapesos, sino también la colaboración de los poderes. El Poder Judicial tiene una función que es insustituible, es el gobierno en su tarea de impartir justicia, el Poder Legislativo en su tarea de legislar y de controlar el ejercicio del Poder Ejecutivo, y por supuesto el Poder Ejecutivo es esencial en la tarea de ejecutar y de administrar la cosa pública. En una democracia lo fundamental es que haya ese entendimiento y ese acuerdo. Ese entendimiento no tiene que ser subordinación. Si fuera subordinación no sería una división de poderes. Entonces, ¿qué es lo que se trata en este momento? Después de un año no muy fructuoso en temas legislativos, es decir, con muchas dificultades para la negociación, para impulsar proyectos de orden nacional, a nosotros, a la Unidad Social Cristiana, al presidente del partido, a Pedro Muñoz, a quien les habla, secretario general, y por supuesto a los 8 diputados de nuestra fracción, nos parecía que era esencial un cambio. Y eso compartíamos en eso con otros partidos, y era esencial un cambio porque estaba empantanado el debate legislativo. Es esencial tener un presidente legislativo que tenga el talante y la capacidad de llamar a las distintas partes y encontrar acuerdos. Si yo fuera Poder Ejecutivo, estaría encantado de tener un presidente ejecutivo en las condiciones, sabiendo que está dividido el Parlamento y que no tengo mayoría. Estaría encantado de tener en la presidencia del Legislativo a un presidente como Rafael Ortiz, porque estaría seguro que él puede garantizar un mejor diálogo que el que podría garantizar un presidente del propio partido PAC. Como Henry Mora. Sí, y no es un tema de... Don Henry Mora hizo su esfuerzo. Es un tema de condiciones del entorno. Es decir, se nos olvidó que el pueblo costarricense, a la hora de votar el 2 de febrero, tomó la decisión de dividir lo más posible el Parlamento. Bueno, nosotros sabemos, estamos muy contentos con el número de diputados y vamos a tener más en el futuro, pero sabíamos, pero nosotros tenemos que entender
que el pueblo tomó una decisión distinta y quiso dividir. No quiso que ninguno tuviera una mayoría. Lo que hay son mayorías relativas. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es una oportunidad. Por supuesto que es un riesgo también y un reto, pero es una oportunidad para ver si nos ponemos de acuerdo en una agenda nacional, en encontrar fórmulas para enfrentar tal vez uno de los problemas más serios y que se va pasando de lado. ¿Cuál es la agenda principal? Bueno, tenemos muchas, pero la principal tal vez es el tema del desempleo y la pobreza. Un país que ha aumentado el número de desempleados en la forma en que ha aumentado, y créame que no es un tema de estadísticas, no es un tema de los cientos de miles de costarricenses que están en esa condición según las encuestas. No, es que no hay una familia en que no haya una o dos personas, me refiero a una familia un poco ampliada entre adultos, que no haya una o dos personas que no esté enfrentado a una situación de desempleo. Y además, aunado a eso, a un costo de la vida muy alto en relación con las condiciones de nuestro entorno económico. Por supuesto que eso ha dado lugar a un problema también de pobreza. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el legislativo por enfrentar el tema del desempleo o por enfrentar el tema de la pobreza? Sí puede hacer muchas cosas. No puede sustituir al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene una tarea principal en eso. Pero puede establecer una legislación, primero, que le elimine trabas al crecimiento del empleo, porque este país está lleno de trabas para crear empleo. En este país es casi imposible armar una pequeña y mediana empresa. Las grandes también tienen muchas dificultades, tardan mucho tiempo. Somos un país engorroso. La infraestructura, el desarrollo de la infraestructura, recuérdese que en el año 80 Costa Rica era el país de la América Latina tal vez que tenía la mejor infraestructura de la América Latina. Y en poco tiempo tenemos una de las peores infraestructuras de la América Latina. Bueno, entonces eso no ayuda a la creación del empleo. Pero eso en cuanto a grandes inversiones. Hay otros temas mucho más complejos. Hay algunos temas que son fundamentales. En el tema, por ejemplo, tributario, tener mucho cuidado. Mucho cuidado de que no venga un paquete que lo que venga a hacer, más bien, es a limitar la competitividad del país. Porque a nosotros competimos con todo el mundo. Y en este momento, en esta etapa histórica en que vivimos, es una etapa para crear empleo y para enfrentar pobreza. Nosotros, en un informe reciente del BID, el país de la América Latina, que está en ese informe, que aparece en ese informe, no están todos los países, pero casi todos, que más gasto social dedica, no solo que tiene más gasto social, sino que más gastos, de ese gasto social casi todo va para el 80% que no es más pobre. Es decir, más del 80% del gasto social va al 80% que no está en el límite de la pobreza. Eso es un contrasentido. Estoy de acuerdo que todo gasto social tiene que distribuirse a todo. Hay servicios universales, educación, salud, entonces debería llegar a toda la población. Pero programas sociales dirigidos para enfrentar la pobreza terminan siendo, en muchos casos, o a favor de una burocracia, digamos, de los miembros de esa entidad pública o de la entidad pública, y muy poco a favor de los que más lo necesitan. Bueno, ahí sí, una legislación inteligente puede avanzar, y yo creo que todos los partidos podemos ponernos de acuerdo en eso. Eso no es un tema ideológico, es un tema es un tema de necesidad de país. Igual con el tema de la reforma política. Llevamos décadas hablando de eso y no parece que camine nada. Es decir, no nos podemos poner de acuerdo. El Poder Ejecutivo con costos tiene condiciones para administrar. Todavía el Poder Ejecutivo tiene mucho poder para hacer daño. No cualquiera. No estoy haciendo una crítica a este gobierno. Pero muy poco para hacer el bien. Y el Poder Legislativo también. Es relativamente fácil en un reglamento legislativo como el nuestro entrabar, pero es casi imposible empujar la carreta. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad. Y repito que es un riesgo, y asumimos el riesgo político de
la crítica política de que esto puede ser hoy un aplauso y que mañana nos digan, bueno, ustedes no presidieron la asamblea. ¿Y qué pasó? Repito pero vuelvo a insistir, al final la política es asumir responsabilidades. Lo invito el lunes, hoy venía a entrevistar al presidente Solís, en una entrevista que sale el lunes aquí en Matices, donde le preguntamos cuáles son las reformas políticas que va a impulsar desde el Poder Ejecutivo. Ahora que llevamos tantos años hablando de esto, lo invito a escuchar el lunes en Matices. Don Pedro, para usted, ¿qué arriesga al PUSC siendo presidente de la Asamblea? Quiero nada más agregar un punto más a lo que dijo Rodolfo. En Costa Rica pagamos una de las electricidades más caras de Centroamérica. ¿Cómo es posible que estamos en el paralelo 10, a 10 grados del Ecuador, aquí cae el sol perpendicularmente y no generamos energía solar? Cuando la tecnología ha aumentado de tal manera que la energía solar es altamente eficiente. ¿Por qué no contemplar la posibilidad de utilizar gas natural? No digo explotarlo en Costa Rica, porque digamos que es un tema todavía que está por discutirse, pero ¿por qué no traemos gas licuado y lo convertimos acá para la producción de electricidad? ¿Por qué es que tenemos que pagar electricidad cara a los costarricenses? Y por supuesto, la electricidad cara la pagamos los consumidores individuales y nos cuesta carísimo, pero también la pagan las empresas que trabajan en este país y que pierden competitividad por tener electricidad cara. Y vemos cómo la Jax y otras empresas han decidido salir del país porque perdemos competitividad. Bueno, yo creo que en la Asamblea Legislativa se pueden hacer reformas legislativas para permitir la inversión del sector privado en energías limpias en este país. También creo que la Asamblea Legislativa puede, debe y hará un llamado al MINAE para que ponga en orden el desorden que tiene el MINAE en tema de generación distribuida. ¿Qué significa eso? Que en Costa Rica usted no puede poner unos paneles solares y vender el excedente al ICE, porque no nos hemos puesto de acuerdo en algo que debería ser absolutamente pacífico. Entonces yo creo que la Asamblea Legislativa puede tomar acciones concretas e inmediatas para el beneficio de todos los costarricenses en esa gran preocupación que señalaba bien Rodolfo Pisa, que es esa gran preocupación inmediata que es el tema del desempleo. En este país, quien tiene empleo de fijo tiene un familiar que no lo tiene. Y eso es terrible para este país. El tema del empleo es un tema que nos duele a todos y absolutamente a cada uno y a todos los costarricenses. Muy bien. ¿Qué riesgos? Mire, comparado con el riesgo que viven los costarricenses o muchos costarricenses que no tienen que llevar pan que llevar a sus casas, el riesgo que estamos asumiendo nosotros es mínimo. Es mínimo. Con la pérdida de competitividad que día a día tiene este país, el riesgo que está asumiendo el Partido Unidad Social Cristiana es mínimo, ¿verdad? Con los problemas de falta de decisión en el campo turístico, el riesgo que está asumiendo el Partido Unidad Social Cristiana es mínimo. ¿Por qué vamos entonces nosotros a hacer cálculos complicados para ver si nosotros llegamos a gobernar en el 2018, que no me cabe la menor duda, si lo que vamos a tomar es un país en un estado desastroso? Nosotros tenemos que ayudarle al país hoy a arreglarlo y tenemos que ayudarle al presidente de la República y al Poder Ejecutivo a arreglarlo. Esa es nuestra responsabilidad. No sabemos si vamos a estar vivos en el 2018. Lo que sabemos es que estamos vivos hoy. Lo que sabemos es que los costarricenses nos honraron con su voto para que fueran 8 diputados a la Asamblea Legislativa, más de los que teníamos en el pasado. Y lo que sabemos es que los costarricenses dividieron el pastel legislativo, los 57 escaños, de una manera más equitativa.
Y entonces nosotros tenemos que escuchar con atención el mensaje de los costarricenses que nos están diciendo: papitos, pónganse las pilas, actúen, les estamos dando una oportunidad, pero tienen que actuar en consecuencia. Así que nosotros escuchamos eso y no le tenemos miedo. Vamos a ver, como que volviendo al tema del fútbol, como que usted sea futbolista. Muy futbolero. No, es que siempre. Es que Rafael Ortiz fue presidente de bueno, la Liga, también, claro. ¿verdad? Que es otro tema. Saprissa nunca ha tenido presidente legislativo. Nunca. Está históricamente Cartago comprobado. Sí. Cartago presidente. Cartago sí tuvo un presidente legislativo, pero bueno, ese es otro vamos a ver. Keylor Navas le dicen: usted tiene chance de jugar en el Real Madrid, pero de ahí está Iker Casillas. ¿No va a tomar usted ese riesgo de estar ahí, aunque sea banqueado y esperando la posibilidad? Por supuesto que la tomó. La vida es para tomar riesgos. Si no, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué tenemos hijos? Las cosas, el ser humano está hecho para tomar riesgos, y el ser humano que no toma riesgos está muerto. Ahí le está preguntando a Adolfo en Twitter si tiene alguna responsabilidad el PUSC en las tragedias que está citando don Pedro Muñoz. Digamos que sí. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿Seguir viendo para atrás? ¿Seguir lamiéndonos las heridas? ¿O hacer algo al respecto? O sea, ¿para qué vamos a seguir discutiendo de lo que ya pasó? Hoy tenemos una realidad muy concreta. El PUSC tiene 8 diputados y existen retos muy concretos que enfrentar en el país. ¿O vamos a seguir recriminándonos los defensas del equipo de fútbol de que quién fue el error y por qué nos metieron el gol? No. Vamos a rápidamente a coger esa bola, ponerla en el centro de la cancha y ver cómo empatamos el partido, cómo nos vamos adelante. Ya lo que pasó. No ganamos absolutamente nada recriminándonos y echándonos las culpas. ¿Qué ganamos con eso? Yo no sé nada de política, así que les voy a preguntar una cosa. El PUSC tiene presidencia legislativa, pero tiene 8 votos. Digamos, aunque tenga la presidencia, tiene 8 votos. ¿O es que se logró, mediante la alianza que lo lleva a la presidencia de la Asamblea Legislativa, tener los 32 votos que lo llevaron a la presidencia en una agenda en común, en proyectos ya específicos, don Rodolfo? Bueno, hay una agenda, nosotros como partido la presentamos, una agenda muy completa, muy integral. Hay una agenda, la presentamos como partido desde el año pasado, casi desde el inicio de la administración, para poner sobre la mesa cuáles eran nuestras prioridades y nuestros compromisos. Hay una agenda que se presentó con ocasión de los 100 días del gobierno. Hay una agenda que volvimos a presentar ajustada y adaptada, pero al final con los mismos principios. Una agenda concreta que se presentó 2 semanas antes de la elección del 1 de mayo. Y hay una agenda que se ha establecido con los demás partidos que participaron en la elección de la presidencia. Pero es una agenda que queremos en la que participe también el PAC, claro, y que participe también el Frente Amplio. Mire, la idea de asumir la responsabilidad de la presidencia del Congreso no es ni más ni menos que la idea de asumir valientemente la responsabilidad de buscar esos acuerdos, de establecer los puentes necesarios para que haya acuerdos, porque vamos a ser realistas. Suponiendo que hubieran 30 votos, si esos 30 votos votaran una ley y el presidente no está de acuerdo, la puede vetar y no se puede resellar porque no tendría 38 votos. Al revés, el presidente tenía que haber entendido, y creo que lo va entendiendo, igual los partidos, que no va a poder pasar ninguna ley si no se sienta también con los partidos que ahora votamos juntos por supuesto la Unidad Social Cristiana, también el Partido Liberación y los demás partidos representados en la Asamblea Legislativa. El mandato de los electores fue: trabajen conjuntamente, no de consenso, ojalá fuera posible el consenso, pero sí trabajen conjuntamente para lograr pasar una legislación que el país está urgiendo. Nosotros, hay una expresión a propósito de asumir responsabilidades, etcétera, que pasa en política y que yo me gusta recalcar, que era del Julio César de Shakespeare,
Él decía que un cobarde muere 1000 veces antes que su muerte. Bueno, en política, el que no asume responsabilidades muere antes de llegar a las elecciones. Entonces, porque usted las tiene que asumir si es un regidor solo, como regidor, aunque no tenga mayoría. Usted las tiene que asumir como síndico, las tiene que asumir como diputado, aunque fuera uno solo. Todos estamos obligados a asumir responsabilidades. Entonces, por supuesto que habrá que hacer un esfuerzo importante para que estas cosas caminen. Mire, a nosotros como partido, y lo voy a decir con toda sinceridad, y don Pedro lo ha dicho también, a nosotros como partido nos interesa, en primer lugar, que al país le vaya bien. Y eso supone que al presidente le vaya bien, a este presidente y a cualquier presidente. Por un tema país. En el caso personal, yo paso explicando eso en distintas ocasiones. Yo no tengo, cuando a mí me llamaron a la llamada comisión de notables, por poner un nombre, era el gobierno anterior y yo no pertenecía a ese gobierno, pertenecía a otro partido. Y también mucha gente me dijo, mira, Rodolfo, eso te va a costar caro, van a decir que estás ayudando al gobierno. Primero, es ad honorem. No, yo no tengo problema en defender eso, porque además creo que es lo que el país necesita, que todos asumamos. Igual, nosotros queremos que a este gobierno le vaya bien, y le vaya bien por beneficio del país. Ahora, el gobierno también tiene que entender que para que el país le vaya bien, hay que encontrar acuerdos. A mí me hubiera gustado que nos trajeran, estos son los 15 temas fundamentales de nuestro gobierno, nos lo presentara el presidente, los partidos y las fracciones, y nosotros presentarles los 15 nuestros, y cada uno de los partidos, el Frente Amplio, el Partido de Liberación, el Partido Movimiento Libertario, los partidos cristianos, todos presentar su agenda. Y entonces ahí vamos a encontrar que tal vez en todos los proyectos hay muchos que podemos sacar de consenso. En algunos tal vez cedemos un poquito y otros a cambio de que ellos también cedan un poquito. En algunos otros tal vez podemos dejarlos a un lado porque no existe el ambiente para pasarlos o las condiciones para discutirlas y aprobarlas. Pero eso requiere una gran responsabilidad, repito, y una dosis de valentía en el sentido que señalaba previamente. A mí me parece bien que haya existido una alianza de partidos para asumir con valentía esa responsabilidad. Tenemos claro que si en este año las cosas no caminan como deben, la principal responsabilidad será el presidente de la República. Pero un porcentaje de la población dirá, bueno, ¿y ustedes, como con los partidos que están en la oposición, que están en la Asamblea Legislativa, qué hicieron? Es una responsabilidad que asumimos todos. Don Pedro, ¿qué le parece la forma en que el presidente Solís ha asumido la presidencia del PUSC en la Asamblea Legislativa? A mí me llamó la atención, rompió, digamos, el protocolo no escrito que hay. Él llamó en la mañana antes de la elección a don Rafael Ortiz, eso rompe cualquier protocolo, pero además cuando se le ha preguntado reacciones se ha mostrado bastante positivo en realidad sobre la presidencia del PUSC, y los analistas también señalando que don Rafael no solo es un hombre de consenso, sino es un hombre cercano al presidente. ¿Cómo lo ha recibido el presidente? ¿Qué le parece a usted? Parece que el presidente debe estar viendo esto como una oportunidad, porque lo es. Esto es una oportunidad para el presidente, es una oportunidad para el Poder Ejecutivo y es una oportunidad para el país. No me diga que porque tiene la oportunidad de quién echarle las culpas, ¿verdad? No le digo eso, le digo que lo ve como una oportunidad porque él sabe que nosotros en esta coalición multipartidaria que conformamos le estamos apostando el cambio. ¿Y qué es lo que ha venido ofreciendo el presidente de la República en campaña durante todo el año e incluso en su discurso del 1 de mayo? Cambio. Digo que ya arrancó esta marcha. Claro. Entonces hay un alineamiento de intereses. Todos nosotros queremos cambio. Queremos hacer cosas que no se han venido haciendo. Esto es una gran oportunidad. Hay una coincidencia en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo en relación con el cambio. O sea, es
es una alineación de todas las estrellas se alinearon a favor del cambio. Por eso es que yo creo que el presidente de la República debe estar contento. Y si además, como bien apuntaba Rodolfo Pisa, nosotros hemos sido absolutamente transparentes, absolutamente claros, absolutamente diáfanos en cuáles son las cosas en las que nosotros queremos cambio, porque desde agosto, en el contexto de los 100 días, nosotros pusimos sobre la mesa nuestra agenda. Entonces, es clarísimo que nosotros queremos cambio y que se sabe perfectamente en qué consiste ese cambio que nosotros queremos, ¿verdad? Y vamos ahora a la parte subjetiva. Rafael Ortiz es un chavalazo, ¿verdad? Agarró a la liga en la calle, ¿verdad? Sí, usted anda súper futbolero. Y la levantó. No, pues son hechos. Estoy haciendo referencia a hechos concretos que todos conocemos, ¿verdad? La liga estaba en la calle y Rafa Ortiz la agarró y la levantó. Rafa Ortiz es un chavalazo. Rafa Ortiz tiene la capacidad de hablar con todo el mundo, con Liberación Nacional y con el Frente Amplio, con el Poder Ejecutivo. Nosotros, modestia aparte, estamos en la capacidad, al ser un partido de centro, de hablar con la derecha, de hablar con la izquierda, de hablar con los grupos conservadores, de hablar con los grupos minoritarios, de hablar con el cristianismo conservador. Nosotros estamos en esa capacidad de ser el punto de encuentro de las distintas ideologías, el punto de encuentro de las distintas maneras de ver el mundo. Y nos encanta. Y nos sentimos muy honrados y nos sentimos orgullosos. De forma tal que somos muy positivos de que esto puede ser muy bueno para el país y estamos dispuestos a tomar el riesgo. ¿Qué le parece a usted cómo lo ha tomado el presidente, don Rodolfo? Me parece que lo ha tomado bien, con madurez, y eso es esencial para gobernar. Yo creo que el presidente debe aprovechar las condiciones que se presentan y valorar las posibilidades de llegar a sacarnos del barrial en que estamos, sin echar culpas. Es esencial en eso mirar hacia adelante. Cuando uno pasa regodeándose en el pasado y echándole culpas al pasado, y todos asumimos las responsabilidades que han tocado de cada uno de los partidos en el pasado, uno deja de tener tiempo para mirar hacia el futuro. El pasado, lo he dicho en muchas ocasiones, es un lejano país, nos sirve de experiencia qué cosas no se deben hacer y qué cosas sí funcionaron. Este país le debe mucho al Partido Unidad Social Cristiana, le debe mucho también al Partido Liberación Nacional. Por supuesto que en ese camino también hubo errores, en todos los partidos que han gobernado. Y le deberá mucho también a los grupos de izquierda, a los grupos cristianos, al movimiento libertario. Este país le debe mucho a muchos pensamientos, incluso a los liberales del siglo XIX, los que trajeron la educación pública. Entonces uno estar ahí echándole leña al fuego del pasado nos impide ver el futuro. Y yo creo que eso sí es esencial para poder gobernar. Mire, usted, un discurso contra el pasado le puede servir para arrancar unos cuantos aplausos, pero no le sirve. No le sirve para gobernar. Para hacer cosas. Porque, entonces, eso no quiere decir que se aplauda el pasado. Por supuesto que no. O que se evada las responsabilidades del pasado. Por supuesto que no. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en Costa Rica en los últimos años es que hemos pasado mucho tiempo, y el Partido Unidad también pasó ese problema, mucho tiempo hablando del pasado y muy poco tiempo hablando del presente y del futuro. Yo creo que el presidente sí tiene que aprovechar eso. Bueno, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? ¿Qué es lo que nos une, no lo que nos separa? No quiere decir que lo que nos separa no sea importante. Es decir, sí, habrá que ponerlo también sobre la mesa y decir, bueno, tal vez en esto que nos separa, si usted cede un poco en esto, tal vez nosotros también cedemos en esto. Eso es lo que andamos buscando, porque a nosotros nos interesa, y lo repito otra vez, a nosotros nos interesa que al presidente de la República le vaya bien,
porque en eso nos jugamos no solo el futuro, los costarricenses, sino la propia vida de cada uno de nosotros. Don Rodolfo, ¿a usted le pareció que el presidente en el discurso del 1 de mayo hizo esto que está criticando, de dedicarse a echarle culpas al pasado? Yo no lo voy a calificar. Me parece que lo importante, repito, mi consejo es miremos hacia el futuro. El discurso del cambio es necesario. El país necesita cambiar. Y además, yo creo que cuando yo estuve en la caja, una buena parte de mis discursos sostenían que nosotros no le tenemos miedo al cambio, no le tuvimos el miedo a hacer la ley de protección al trabajador, cambiar la ley constitutiva de la caja, la mayor cambio de la ley en esa ley que incorporamos de la historia de la caja. Nosotros los socialcristianos no le tenemos miedo al cambio, queremos el cambio y la sociedad necesita el cambio. Yo por lo pronto sí sigo una máxima que era, por cierto, la máxima que también seguía Monseñor Sanabria. En latín sería nova et vetera, cambia pero permanece. Es decir, todo cambio tiene que resguardar una historia, tiene que resguardar los logros de los que nos sentimos orgullosos los costarricenses, pero al mismo tiempo estamos obligados a hacer cambios. Yo creo que el discurso debe ser más dirigido hacia el futuro que hacia el pasado. Yo respeto, la comunicación política y cuánto valor tiene. Pero recuérdese que usted cuando gobierna, ya usted no necesita ganar votos. Usted lo que necesita es que el país salga adelante. Y como lo que usted necesita es que el país salga adelante, no necesita un discurso que sea aplaudido, lo que necesita es un discurso que le permita sacar los proyectos de cambio que el país está guardando. Tenemos un problema de déficit fiscal también, serio, muy serio. Creo que tenemos un problema de gasto público excesivo, desordenado y de alguna manera irresponsable. No digo que sea solo culpa de este gobierno, pero cuando usted atiza la hoguera y mete un 19% de aumento del presupuesto, no es una buena señal, sobre todo si después usted le pide al pueblo un sacrificio en materia impositiva. Entonces sí, hay unos acuerdos básicos. El primer acuerdo, no se debe discutir siquiera un programa de impuestos mientras no se haga una reforma contundente, clara, estricta sobre el control del gasto público. Vean, yo acabo de releer un poco los datos de la Grecia qué fue lo que pasó en Grecia antes de caer en la crisis y antes de la austeridad y antes del cambio esto. Y lamentablemente encontré tantas similitudes con el manejo del gasto público en Costa Rica que es una llamada de atención para decir cómo evitamos caer en esa. Y yo he sostenido y sostengo que sí es posible contener el crecimiento del gasto público, que es un esfuerzo consistente, permitiría bajar un 1% del PIB por año, de manera que podríamos tener, y que un esfuerzo consistente podría aumentar la recaudación con la legislación vigente, al menos medio punto del PIB por año. Y no estoy haciendo números inventados, es que nosotros con legislación más laxa, menos dura, tuvimos más de 15% del PIB en el gobierno central de ingresos, de manera que sí es posible. Ha sido posible. Y segundo, sí se puede tener una contención del crecimiento del gasto. No se quiere decir que haya que cortar gasto, es que no puede seguir creciendo en la forma que ha crecido. Entonces sí hay un mandato claro, es decir, en el próximo presupuesto, o aquí todos nos ponemos de acuerdo en garantizar un presupuesto mucho más equilibrado, o el país se lo va a llevar el tren.
2:49, vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Matices. Está con nosotros don Pedro Muñoz, presidente del Partido Unidad Social Cristiana, y don Rodolfo Pisa, secretario general, en un programa que ha generado mucha reacción también a través de las redes sociales y que pueden ustedes ver esta noche en Canal 2 a partir de las 8 en punto. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Dos de la tarde con 53 minutos. Les pregunta Braulio a través de Twitter: un principio de la doctrina social cristiana es la participación social. ¿Qué puede hacer el PUSC para alcanzar la participación social, don Pedro? Bueno, hacemos un llamado muy vehemente a todos los costarricenses para que participen en los procesos municipales. A veces se nos olvida que la democracia no solamente es un poder ejecutivo y un poder legislativo. Existe mucha posibilidad de hacer cosas en las municipalidades y estamos a la vuelta de unas elecciones municipales. El Partido Unidad Social Cristiana está haciendo asambleas cantonales en absolutamente todos los cantones del país y hacemos un llamado a todos los costarricenses para que participen y aspiren a ser miembros activos en sus municipalidades. Por ejemplo, las municipalidades no tienen déficit fiscal. ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿no lo pueden tener? No, sí podrían endeudarse, tener bueno, sí. Claro, pero hoy las municipalidades no tienen deuda. Las municipalidades son un factor de cambio que está ahí para que los costarricenses participemos más. Así que la Unidad Social Cristiana tiene una estrategia importante que pasa por las municipalidades, no solamente por el Poder Legislativo, no solamente por el Poder Ejecutivo. Estamos haciendo asambleas cantonales, ya hemos elegido candidatos a alcalde en algunas pocas municipalidades, pero quedan cantones importantes. Así que yo quiero aprovechar el espacio para hacer un llamado a todos los costarricenses para que participen proactivamente en este proceso. Me refresca la memoria, ¿cuántas alcaldías tiene el PUSC? 9 en este instante. Sí, señor. ¿La aspiración para las elecciones? Vamos a aumentar, todavía es un poco temprano porque no sabemos quiénes son nuestros candidatos, quiénes serán nuestros candidatos y quiénes serán nuestros oponentes. No sería responsable de mi parte hacer un vaticinio en este momento. Por supuesto que queremos y vamos a aumentar el número de alcaldías. Tiene más ustedes que el PAC, ¿verdad? El PAC tiene exactamente 6 creo. Definitivamente, como decía hace un rato, nosotros sabemos del gobierno municipal. Le daba el caso de Belén, le daba el caso de Tilarán, le daba el caso de San Pablo de Heredia, le daba el caso de Alajuelita, le daba el caso de Cotobruz. Son municipalidades que están bien llevadas, municipalidades con distintas características. Y bueno, creemos nosotros que podemos llevar ese conocimiento, esa experiencia, ese buen gobierno a otras municipalidades y creo que sería muy bueno para el país. Don Rodolfo, le pregunta Álvaro en Twitter: ¿podemos estar seguros de que este acuerdo no será erosionado por fuerzas que no se interesan por el avance de Costa Rica? Álvaro, muchas gracias. El riesgo existe, por supuesto. Uno no puede garantizar que no haya intereses en contrario. Pero yo espero y tengo fe en la buena voluntad de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Yo en ese sentido soy más bien optimista. Pienso que si se ponen las condiciones institucionales, es posible encontrar consensos donde parece que solo existen disensos y que es posible avanzar en la agenda. Algunas cosas no se lograrán. Cuando uno tiene una agenda ambiciosa, por supuesto entiende que no se podrá alcanzar todo. Pero uno tiene que tener la meta de luchar por eso, sobre todo porque ningún partido tiene mayoría. Y entonces la única manera de avanzar una agenda o varias es empatar agendas y encontrar entendimientos. A como está la Asamblea Legislativa,
ni los partidos que votaron por la nueva presidencia, ni los partidos que no participaron en esta última decisión tienen capacidad de avanzar una legislación si hay una oposición férrea de cualquiera de las partes. Esa es la realidad. La realidad es que no se va a poder imponer una agenda a ninguna de las partes. Y yo creo que eso es lo que más le conviene al país, que todos entendamos que no tenemos derecho a imponer nuestra agenda, que podemos convencer, que podemos impulsar, que podemos luchar por los ideales que tenemos, pero que no tenemos el derecho en una democracia de imponer nuestros ideales a los demás. Y que tampoco los demás tienen derecho, sino que sí, tal vez los demás nos pueden convencer de algún tema que nosotros no hemos valorado plenamente, o poder también derecho a ajustar las propuestas. Álvaro, yo lo que sí creo, para contestar de nuevo la agenda, es que yo espero que no se renuncie a esa gran propuesta, pero que se entienda que va a necesitar acuerdos con otros partidos también integrados en la Asamblea Legislativa, y con algo que hemos dejado de lado. La Asamblea Legislativa no vive aislada, vive en una sociedad. Los diputados tampoco viven aislados. Tienen que estar oyendo constantemente el sentir de la sociedad. ¿Qué piensan los medios de comunicación? ¿Qué piensan los costarricenses? ¿Qué piensan los campesinos? ¿Qué piensan los empresarios? ¿Qué piensan los trabajadores? ¿Qué piensan los sindicatos, los solidaristas, los cooperativistas, las asociaciones comunales? Todos ellos forman parte de la democracia. Y por supuesto, eso obliga a los partidos a entender que no tenemos el monopolio de la verdad, que la verdad en política solo se puede construir entendiendo y oyendo a toda la sociedad. Álvaro le contestó, le puso: gracias, solo se deben cuidar el respeto al acordado, diálogo y apertura, y nos demostrarán que Costa Rica es primero. Pero cuando usted dijo que lo que hay que hacer es convencer y no imponer, Luis Diego Quesada le preguntó de una vez: ¿los puntos antiderechos humanos de la Carta de Condiciones que le mandaron al PAC no era imponer, don Rodolfo? No. En primer lugar, y yo quisiera aclarar eso, primero, no hay ninguna agenda antiderechos humanos, y no la debe haber. Voy a decir algo: los derechos humanos son mucho más amplios que la agenda de determinados grupos. Los derechos humanos tienen que ver con todos los derechos civiles, políticos, la libertad, la vida, la propiedad incluida, y por supuesto los debido proceso, y también los derechos sociales, económicos y culturales, la educación, la salud, el medio ambiente, los derechos laborales. Es decir, esa amalgama de derechos es muy completa. Voy a decir algo que a mí no me gusta sostenerlo. Muy probablemente el primer costarricense que estudió una maestría en derechos humanos fui yo, muchos años atrás, tal vez porque soy más viejo. Pero en cualquier caso, yo no quito un ápice a ninguna lucha por los derechos humanos. Si se refiere a un derecho que se ha estado discutiendo, que es, por ejemplo, el derecho de las parejas del mismo sexo a tener un reconocimiento legal, el partido lo dijo en la campaña: cree y creemos en una ley de unión civil que garantice los derechos patrimoniales y personales, y el respeto, el pleno respeto y la no discriminación a las personas que tienen preferencias sexuales por personas, por ejemplo, del mismo sexo, o que tienen preferencias sexuales diferentes a la mayoría de los costarricenses. Eso no requiere cambiar el código de familia ni romper los conceptos de la familia. Lo que se requiere es, digamos, resolver un problema que efectivamente existe y que debemos atender con mucho respeto
y con mucha consideración. Hay gente que lo que quiere es que si no se logra el 100% de cada grupo, no estoy contento. Yo creo que en Costa Rica la única manera de avanzar es avanzar con equilibrio y con diálogo, y probablemente todas las partes tienen que ceder. Y los países avanzan así, no avanzan con reformas radicales. Las reformas radicales generan siempre una contrarreforma, o la revolución genera siempre una contrarrevolución. Nosotros tenemos que aprender a hacer la revolución dentro de la contrarrevolución y la contrarrevolución dentro de la revolución. Es decir, hacer el cambio y al mismo tiempo garantizar, digamos, lo que ha ido construyendo la historia a lo largo del tiempo. Y ambas partes, es decir, en ese debate complejo que hay sobre ese tema específico, sobre la diversidad sexual, todos tenemos que aprender a ceder un poquito. Las sociedades de convivencia están de acuerdo, lo que no es el matrimonio. En esos términos, en una ley de unión civil, porque el matrimonio se pensó bajo otros conceptos. Pero voy a decirle algo: la mayoría de los países que tienen una legislación de unión civil y de que reconocen las parejas, y digamos, de personas del mismo sexo, no lo llaman matrimonio, ni tocaron el Código de Familia. Entonces, para que nos ubiquemos claramente, la mayoría de los países europeos. Sí. Es decir, porque no es que... ¿Por qué? Porque habría que ajustar muchas cosas. Entonces, creo que podría ser un avance muy significativo. Yo siempre repito una expresión de Los demonios de Dostoyevsky, de uno de los personajes más maravillosos de ese libro tan ilustrativo sobre esos jóvenes ahí que están metidos tratando de hacer una revolución. Él al final, una etapa, llega a la conclusión de que buscando la absoluta libertad dio en el absoluto despotismo. Buscando las reformas radicales, damos en la imposibilidad de las reformas posibles. Y nosotros tenemos que buscar las reformas que son posibles, todos respetando un poco el punto de vista de los demás. Y viendo las cosas en las que estamos de acuerdo. Yo estoy seguro que sobre el tema de las uniones civiles va a haber mucho acuerdo, y se puede construir ese acuerdo alrededor de esa figura. Porque es que nos vamos a enfocar en el desacuerdo cuando nos podemos enfocar en el acuerdo. Creo que eso es un tema fundamental. El otro es FIF, por supuesto. Bueno, ahí hay un tema de equilibrio de derechos, porque ahí hay dos derechos en juego, ahí es un tema más complejo. Claro, sin duda. Está el derecho a la vida y la concepción para muchos de nosotros, de que la vida empieza en la concepción, y está el derecho de las parejas a poder tener hijos con la ayuda de la ciencia. Yo creo que también en ese tema es posible encontrar soluciones de equilibrio. Lo que ocurre es que las partes a veces no quieren encontrar una solución, sino que lo que quieren es mantener un debate. Por supuesto que debemos, lo hemos dicho en campaña, es decir, cualquier fórmula científica que garantice el respeto al embrión, es decir, el respeto al óvulo fecundado, con la ayuda de la ciencia, es fundamental. Lo que pasa es que los proyectos, lo que ha habido es el manipuleo de los embriones, la posibilidad de comerciar con embriones, y eso ya va más allá del debate. Del debate que interesa a las parejas y a las familias, y que interesa también a todos los costarricenses. Yo no quisiera que este país se embarcara en una lucha de esa magnitud, de división de la sociedad por temas tan profundos, cuando podemos encontrar fórmulas de equilibrio y de respeto entre todas las partes. ¿Qué les parece, don Pedro, la salida de reglamentar FIF? Que ahora existe, que el presidente no lo negó ayer con las parejas, y le evita, digamos, la discusión en la Asamblea Legislativa. Bueno, en el tanto se proteja la vida, en el tanto no haya manipuleo de embriones, en el tanto no haya desecho de embriones, creo que nosotros no vamos a tener ningún problema. El instrumento legal no es lo importante es que logremos darles a las parejas el derecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha reconocido, pero que sin que eso signifique ir en menoscabo de un montón de embriones o de embriones que son inocentes y que se van a descartar.
Entonces, ese equilibrio, si lo vamos a hacer por un decreto, que sea un equilibrio inteligente y bien pensado. Ese es el tema. ¿Usted está de acuerdo que en la herramienta legal no es lo importante, sino el fondo? No, obviamente en primer lugar es el fondo. Claro que también tiene un tema, de que mecanismo jurídico, de resolución. Los derechos fundamentales están sujetos a un principio que se llama materia reservada a la ley, digamos el principio de reserva de ley. Y entonces, claro, el reglamento tiene un margen mucho más limitado que el que puede tener una ley. Una ley puede... Porque aquí se trata, y por eso es que cuando la Corte resolvió, lo que dijo es que se debía resolver jurídicamente en el país. ¿Por qué? Porque hay derechos en juego. Porque hay derechos en conflicto. Cuando existen derechos en conflicto, y existen muchos en la vida, no es el único caso, pero es un caso visible, usted tiene que buscar una solución que garantice lo más posible la vigencia de los dos derechos que pueden estar en conflicto: el derecho de los padres a procrear con la ayuda de la ciencia y el derecho de la vida, que debe proteger también nuestro país y la legislación. Vamos a ir a la segunda pausa y regresamos para que me cuenten cómo se siente el partido ahora sí a lo interno. Esta semana tuvieron una fiesta, ¿no es cierto? ¿No tuvieron fiesta? Tuvimos reunión del directorio y después algunos se fueron de fiesta, que son otros 100 pesos. No digo para celebrar la presidencia legislativa. No, nos pusimos a trabajar directamente. 3:09, vamos a la pausa, regresamos. Matices. Los tonos de la actualidad. Matices. Tres con 13 de la tarde. Mucha atención, hay olas de hasta 3 metros que golpearán en los próximos días la zona del Caribe, así es que tengan mucho cuidado. Y de última hora, la Sala Constitucional acaba de rechazar la acción que impedía a la Contraloría General de la República sancionar a los alcaldes. Es importante esta acción, no solo por el caso en particular, sino por todos los procesos que estaban frenados a raíz de esta acción que hace unos 2 minutos prácticamente resolvió la Sala Constitucional. Bueno, ahí están las informaciones de última hora de este viernes. Ya nos contó lo que están haciendo más o menos a nivel municipal, pero ¿cómo está el partido? ¿Por qué? Porque el partido se encuentra, vamos a ver, no vamos a hablar del pasado siempre, pero el partido tuvo un bajonazo claramente en la década anterior. Empieza a surgir un poquito a inicios de esta década. En la candidatura de don Rodolfo logra, digamos, tirarse hacia arriba, lograr una cantidad enorme de diputados en comparación con la última ocasión, y hoy es presidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente, porque además le permite controlar siempre el debate legislativo, el PUSC. ¿Cómo se sienten? Es una pregunta que nos critica mucho a los periodistas, pero ¿cómo se sienten así, don Pedro? No, estamos muy ilusionados. Yo ando, y Rodolfo también, andamos los dos por todo el país. Ayer estuve en Los Chiles. Andamos por todo el país y hay una efervescencia. Estamos de nuevo con posibilidades de hacer cosas por el país, que es lo más importante. Tenemos regidores en 53 cantones. Le doy un dato, digamos, eso es un dato que no se conoce bien, pero esos 53 cantones, en esos 53 cantones tenemos una actividad cualitativa importante. Por ejemplo, en el Cantón Central de Punta Arenas son 9 regidores y tenemos 2, pero ahí tenemos la presidencia del Consejo Municipal. En Liberia, por ejemplo, tenemos la presidencia del Consejo Municipal. En Carrillo tenemos la vicepresidencia del Consejo Municipal. En Matina tenemos la presidencia del Consejo Municipal. Entonces, a pesar de que todavía cuantitativamente hablando no tenemos unas fracciones de peso, cualitativamente hablando ejercemos un rol de liderazgo en las distintas comunidades. Eso nos da un positivismo, nos da una ilusión de hacer cosas por el país. Y ahora además tenemos un partido que trabaja de la mano con la fracción legislativa. Entonces yo creo que nos sentimos a gusto dentro de nuestro propio pellejo.
nos sentimos, yo por ejemplo he de decirlo, me siento muy a gusto con el secretario general del partido. Con solo volvernos a ver rapidito nos entendemos, con un mensaje de texto rapidito nos entendemos, con un mensaje de texto con los diputados rapidito nos entendemos, en una llamada rápida con el dirigente de Limón o el dirigente de Punta Arenas rapidito nos entendemos. ¿A ustedes sí les hace caso a la fracción? Vea, la política moderna no es de hacer caso, la política moderna es de dialogar. Tal vez usted se está refiriendo a una circunstancia donde el presidente de un partido político se mandó a hablar con la prensa sin haber hablado con su fracción legislativa. Entonces no se trata de mandar, ya en este país nadie manda a nadie. En este país lo que tiene que imperar es el diálogo y el convencimiento. El Partido Unidad Social Cristiana no manda a la fracción. El Partido Unidad Social Cristiana tiene la obligación de dialogar con la fracción. Cuando hemos fallado, cuando ha faltado la coordinación, es porque sin ponerle la culpa a ninguno de los dos o poniéndonos la culpa a ambos, no hablamos suficiente. Este país ya no es de mandar, aquí nadie manda a nadie, ¿verdad? Aquí lo que se requiere y lo que debe imperar es el diálogo, es la coordinación, es la colaboración, es la cooperación. Esa es la nueva política. La relación, yo se lo he visto muy presente. Vamos a ver, voy a usar el término correcto, lo he visto los 1 de mayo, yo, muy presente en la Asamblea Legislativa. Don Rodolfo, ¿cómo siente su relación de secretario general con la fracción legislativa? Muy buena, como la es con el presidente, nuestro presidente del partido, Pedro Muñoz, y por supuesto con el resto del comité ejecutivo. Eso no quiere decir, los partidos democráticos tienen discrepancias y es bueno tenerlas, pero son tantos los consensos que tenemos y tantas las necesidades y los valores que defendemos, que las discrepancias, sin negarlas, son muy muy pequeñas en relación con todos los principios que estamos en la obligación de defender y de luchar por ellos. Hay un tema que se tocó y que conviene recalcar un poco, el tema de las municipalidades. Nosotros como partido tenemos algunos compromisos en el tema municipal. Primero, somos un partido que cree como el que más en el municipio, por el principio de subsidiariedad. Lo que puede hacer el individuo, la familia, debemos dejar que lo haga el individuo, la familia, las personas. Lo que puede hacer la comunidad, debemos respetar que lo haga. Lo que puede hacer el municipio, debe respetar el gobierno que lo haga. Ahí hay un principio, y créame que el más fuerte defensor, por ejemplo, en la Junta de Notables, de la mayor descentralización posible, es decir, del mayor empoderamiento real de los gobiernos locales, puedo haber sido, por lo menos yo, uno de los abanderados significativos. Además que tuve el privilegio de alguna vez escribirlo y ponerlo en un texto y participar en una comisión mixta de descentralización. Así que he defendido ese tema por muchas décadas. Pero en cualquier caso, nosotros también no queremos llegar a la municipalidad por sentarnos en una alcaldía o por sentarnos en un consejo municipal. Nosotros, en primer lugar, vamos a luchar por eliminar trabas, por eliminarles todos los problemas que hoy padecen la sociedad frente a las municipalidades. Es un compromiso que hay que cumplir. Es decir, hoy por hoy, el tema los planes reguladores como amarras para el desarrollo de un cantón, no es posible. Debe ser solamente un instrumento para que la urbanidad funcione y que también el respeto al medio ambiente y a la salud, pero no como un instrumento para ponerle trabas al desarrollo cantonal y al desarrollo del trabajo y de la creación de empleo. Porque una parte muy importante del entrabamiento que vive este país también se da a nivel de los gobiernos locales. Obviamente un compromiso por ser más transparentes. Es decir, ahí todos los que sean candidatos del Partido Unidad tienen que tener un compromiso mucho más fuerte con la transparencia y mucho más fuerte con la ética, mucho más fuerte. Es decir, si en el pasado había que exigir 10 cosas, ahora hay que exigir 100, porque es un tema esencial para la sociedad.
es un compromiso también con que seamos eficientes. Nosotros queremos municipios y gobiernos locales que demuestren que se pueden hacer las cosas mucho mejor desde el gobierno local y que se pueden hacer en muchos campos que hoy no se desarrollan a nivel local. De manera que ahí también me parece que es un tema que debemos enfatizar. Yo estoy convencido de que vamos a tener un aumento muy significativo en el número de regidores y en el número de alcaldías. Y eso va a asumir va a ponernos otra vez en una responsabilidad mayor. Creo que en ese nivel también podemos encontrar grandes acuerdos a nivel nacional. Porque no necesariamente en el tema local, no necesariamente la ideología juega un papel central. Puede haber acuerdos de partidos políticos sobre una legislación que promueva, por ejemplo, los llamados contratos de gestión. Es decir, que el gobierno pueda también verse ayudado con el municipio asumir algunas tareas complementarias del gobierno. Por ejemplo, en materia educativa, puede haber colegios que sean fundamentalmente el Ministerio de Educación, pero en la que la municipalidad pueda participar, por ejemplo, con la actividad complementaria. Nosotros hemos defendido los colegios, digamos, con una vocación particular. Puede haber un colegio con una vocación de fútbol, o con danza, o con literatura, o con computación. Bueno, esa segunda tarea, esa tarea complementaria que ilusione a los muchachos y a las muchachas para estar en el colegio, esa tarea complementaria puede participar y debe participar la municipalidad para que esos colegios públicos puedan tener y puedan ofrecerle a la población una mejor educación y además una mayor ilusión para que haya también menos deserción. Porque a la gente se le olvida que el principal factor de deserción no es solo el tema de las limitaciones económicas, que por supuesto son fundamentales. Hay también un tema fundamental que es que los muchachos y las muchachas en muchos casos perdieron la ilusión. Y si no le entramos a esos temas, no tendríamos derecho a pedir el voto para alcanzar las municipalidades. En política, lo fundamental no es sentarse en la silla. A propósito de un programa de televisión de La Casa de las Cartas, para hacer una traducción de House of Cards, el tema no es sentarse en la silla. Es qué vamos a hacer desde esa silla en el gobierno local o en el gobierno nacional para que la gente viva mejor, para que los costarricenses puedan soñar un poquito más y podamos volver a creérnosla, como nos la creímos en el fútbol y como la creímos históricamente, en el campo literario, grandes costarricenses, en el campo científico, pero no como actos individuales, sino como actos de sociedad, de la que toda la sociedad nos podamos sentir orgullosos, y que un muchacho de Upala, como un muchacho de Lepanto, como un muchacho de San Sebastián, aquí cerquita, o de la zona sur, ahí en Zabalito, o en Talamanca, tengan también la ilusión de que se puede prosperar y que se puede mejorar las condiciones de vida, y que la sociedad les dé esa oportunidad y que la municipalidad les dé esa oportunidad. Por lo menos, para empezar, que no le tapemos el sol, que es lo que le pedía Diógenes a Alejandro Magno. Cuando le preguntó el emperador Alejandro Magno a Diógenes, que era un gran filósofo que vivía ahí en un barril, le dijo: usted es el famoso Diógenes, el filósofo. ¿Qué le pide al emperador? Lo único que le pidió fue que no me tapes el sol. Bueno, el gobierno también tiene la obligación de no taparle el sol a las ilusiones que tienen y a los sueños que tienen de millones de costarricenses. Don Rodolfo, muchas gracias por haber estado aquí. Don Pedro, muchas gracias. No, el agradecimiento es nuestro.
nos dan la posibilidad de rendir cuentas. Nosotros no estamos en el gobierno, pero tenemos que rendir cuentas. Estamos trabajando muy arduamente y no tenemos el tiempo o las posibilidades para explicar qué es lo que estamos haciendo, y es nuestra obligación hacerlo. Gracias de verdad por acompañarnos, don Rodolfo, don Pedro. Ya nos llegó el por tanto, por lo menos que es la parte reducida, don Rodolfo seguramente sabrá explicarlo mejor que yo, de la Sala Constitucional. La Sala Cuarta lo que acaba de decir en el voto sobre las sanciones de la Contraloría sobre los alcaldes es que la Contraloría no puede imponer la pérdida de credenciales a los alcaldes, sino que esto es potestad del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, dice la Sala Cuarta, la Contraloría es responsable de realizar procedimientos sancionatorios para evaluar si la credencial se pierde o no. Es lo que está informando esta tarde la Sala Constitucional, que seguramente tendrá y generará muchas noticias en el próximo mes, con votos importantes que se vienen, entre ellos el veto a la reforma procesal laboral. 3:27, nos observamos a las 8 en Canal 2 y el lunes a las 12 en Matices. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.